Buenos días, chicos, chicas. Buenos días a todos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Si estás aquí, es porque algo en ti necesitaba escuchar una buena historia hoy. Y yo tengo una para ti, una muy, muy especial. Antes de empezar, un favor, si estás conduciendo, pon atención a la carretera. Si estás en casa, busca un lugar cómodo. Y si estás en el trabajo fingiendo que trabajas, no te preocupes, yo tampoco se lo diré a nadie. Esta es la historia de don Alberto, un hombre de 74 años que vivía convencido de que su vida ya no valía gran cosa y que un día, sin buscarlo, descubrió que estaba completamente equivocado. Don Alberto tenía una silla marrón, desgastada, con el brazo derecho un poco chueco. Esa silla era literalmente su mundo. ¿Para qué levantarme si ya no sirvo para nada?, pensaba don Alberto. Había sido carpintero durante 40 años, había construido con sus propias manos su primera mesa, silla, puertas, hasta una cuna para su primer nieto. Pero desde que se jubiló 6 años atrás, sentía que era como una herramienta vieja a la que nadie le encontraba uso. Su hija Margarita lo visitaba los domingos, le traía tamales, que él comía sin mucho entusiasmo, y le preguntaba cómo estaba. Y él siempre respondía lo mismo: bien, no te preocupes por mí. Ya estás viejo, nadie te necesita, no molestes, tú ya tuviste tu tiempo, pensaba don Alberto de sí mismo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que esa voz no era de ningún enemigo. Ya os digo, era de él mismo, de su interior. Un martes por la tarde, los martes son buenos para que pasen cosas importantes. Por cierto, don Alberto escuchó un llanto afuera de su casa. Asomó la nariz por la ventana y vio a un niño de unos 8 años sentado en la cadena con una bici y su cadena salida. Lloraba con ese llanto de niño frustrado, de los que no saben si están más enojados o más tristes. Don Alberto miró el reloj, las 4 de la tarde, miró la tele, que estaba apagada, miró su café frío. Miró de nuevo al niño y algo, no sé qué, lo empujó a levantarse. Con paso lento, agarrando la puerta para no perder el equilibrio, salió al jardín. «Oye, chaval, ¿qué pasó?». El niño lo miró con esa desconfianza natural de los niños cuando tienen cerca desconocidos, pero también con esa desesperanza tan particular de quien ya no sabe qué más hacer. «Se me rompió la bicicleta y mi mamá no llega hasta las 6. Don Alberto se agachó, despacito, muy despacito, con ese ay que se les escapa a los que ya tienen años, y miró la cadena. «Esto tiene arreglo fácil. ¿Cómo te llamas?» «Tomás». «Yo soy Alberto, espérate aquí». Entró a su casa y de un cajón olvidado sacó unas herramientas que no había tocado en años. Las miró un momento, olían a aceite viejo y a recuerdos. Lo que pasó en los siguientes 20 minutos fue algo curioso. Don Alberto arregló esa cadena y mientras lo hacía, sus manos, esas manos llenas de arrugas y callos, décadas de trabajo, se movían solas, como si el cuerpo recordara lo que la mente había decidido olvidar. Tomás lo miraba fascinado, con esa admiración que solo los niños saben dar, sin fingimientos. «¿Cómo sabe hacer eso?», preguntó el niño. «Aprendí hace un tiempo. ¿Puede enseñarme?». Don Alberto lo miró. Nadie le había pedido que le enseñara algo no sabe cuánto tiempo. Cuando la bicicleta quedó lista, Tomás la montó, dio una vuelta y volvió pedaleando con una sonrisa gigante. «Gracias, señor Alberto, es el mejor». Y se fue,
Don Alberto se quedó parado en la banqueta con las herramientas en la mano y sintió algo raro en su pecho. Tardó un momento en reconocerlo. Era algo que no sentía desde hacía años. Se llamaba orgullo. Al día siguiente, Tomás volvió y llevaba a su mamá con él, y con una vecina y con 2 amigos. La mamá de Tomás, una señora llamada Sofía, le agradeció a don Alberto con tal calidez que él no supo ni qué decir. Y casi de la nada su orgullo volvió a salir y los invitó a pasar. Ese día, en la pequeña cochera de don Alberto, improvisaron lo que Tomás llamó con mucha solemnidad el taller. Al principio era solo Tomás aprendiendo a identificar herramientas, pero la semana siguiente vinieron 3 niños más, y luego 5, y luego una abuelita del barrio que quería arreglar la silla de madera de su comedor. Don Alberto no lo podía creer. Llegaba gente a su casa a aprender de él. Margarita, su hija, llegó un domingo y encontró la cochera llena de niños y de adultos, con don Alberto al centro explicando cómo lijar madera correctamente. Se quedó en la puerta, callada, con los tamales en la mano y los ojos llenos de lágrimas. Cuando todos se fueron, le dijo: «Papá, hacía años que no te veía así». «¿Cómo?», preguntó don Alberto. «Vivo», contestó su hija. 3 meses después, don Alberto hizo algo que nunca pensó hacer. Escribió una carta, no para enviársela a nadie, solo para él. Y decía así: «Alberto, estuviste 6 años convencido de que ya no eras útil, 6 años escuchando una voz que te mentía. Esa voz te decía que la vejez era el final, que jubilarte significaba desaparecer, que si ya no producías dinero no tenías valor. Pero esa voz se equivocó, porque resulta que tus manos todavía saben, que tu experiencia todavía enseña, que tu paciencia, esa que solo da el tiempo vivido, es exactamente lo que un niño de 8 años necesitaba un martes por la tarde. No era una herramienta vieja sin uso, era una herramienta que llevaba años esperando la tarea correcta. Y la tarea llegó, como siempre llega cuando uno se atreve a salir de la silla». Y aquí me detengo porque quiero hablarles directamente. Quizá hoy están escuchando esto y se sienten un poco como don Alberto en su silla marrón. Puede que tengan 30, 50, 70 años, los que sean. La baja autoestima no tiene edad. La voz es cruel y te dice que ya no sirves, que ya es muy tarde. Le habla a todo el mundo. Pero hay algo que la historia de don Alberto nos enseña y es esto: tu valor no depende de tu productividad, tu valor no tiene fecha de caducidad y el momento de empezar algo nuevo no es cuando estés listo, es el martes por la tarde, cuando un niño llora en la banqueta y tú decides levantarte de la silla. La vida no se acaba cuando dejas de hacer lo que hacías antes. A veces apenas empieza exactamente cuando descubres que lo que viviste es lo que más necesitabas. No le des el poder a esa voz interior que te achica, porque esa voz miente, siempre miente. Y si conoces a un don Alberto en tu vida, un abuelo, un papá, un vecino, llámalo hoy, no el domingo, hoy, porque tal vez está sentado en su silla marrón esperando que alguien le recuerde que todavía tiene mucho que dar. Y en fin, esto es todo por hoy. Si esta historia te llegó al corazón, compártela. Puede que alguien en tu lista de contactos la necesite escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídate mucho y acuérdate de que nunca es tarde para florecer.